Dios bendiga a todos los hermanos, amigos que están conectados en el día de hoy a través de Facebook Live. Doy gracias a Dios por este privilegio, esta oportunidad que el Señor del cielo me concede el poder llegar hacia sus hogares a través de estos medios de transmisión, estos medios cibernéticos que el Señor del cielo nos ha dado la oportunidad de tener en nuestros tiempos, específicamente en este momento que nos ha tocado a nosotros vivir. Quiero saludar en el nombre de Jesucristo a todos los hermanos de nuestra congregación, la iglesia de Tampa, esperando que estén todos ahí conectados para que juntos podamos adorar, alabar y glorificar al Señor a través de la enseñanza de su palabra. Alabado el nombre maravilloso de Cristo. Por eso en el día de hoy estamos aquí en la presencia del Señor y esperando que el Dios del cielo bendiga nuestras vidas. A su nombre sea la gloria y la honra para siempre. Aleluya. En el día de hoy estaré hablando sobre el retorno de nuestro Señor y de la segunda venida. Así que busque su Biblia para que juntos podamos adorar y alabar al Señor del cielo y de la tierra. Alabado su nombre para siempre. Mi nombre es el pastor Carlos Capó, pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial en la ciudad de Tampa, que radica en el 809 de la West Waters. Allí estamos alabando y glorificando al Señor. Reciban saludos todos los que nos ven en distintos países, para que de esta manera usted le informe. Llame a sus amistades, familiares, para que juntos puedan también adorar y alabar al Señor con nosotros. Quiero en este día pedir la oración por mi prima que se encuentra hospitalizada se piensa que tiene el virus COVID-19, que el Señor ponga su mano sobre ella y la mano sobre todos aquellos que están pasando por estos momentos tan difíciles, donde sabemos que el Dios del cielo se va a glorificar de una manera en especial. Busque su Biblia en esta tarde y de esta manera vamos a alabar al Señor a través de su palabra y recibir su palabra en nuestra vida y en nuestro corazón. Abra su mente, su corazón, tómese de la mano todos los hermanos de Tampa ahí con sus niños, los jóvenes, los adolescentes. Vamos a orar al Dios del cielo. Los motivos de esta transmisión es de glorificar a Cristo, de que su palabra sea predicada a los cuatro vientos, a todos los ángulos de la tierra y que el Señor sea glorificado. Oremos, amantísimo Dios y Padre celestial, Dios eterno de toda misericordia, venimos ante ti en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús para suplicarte, Dios del cielo, que bendiga nuestras vidas, Señor. Oh Padre eterno, que tu Espíritu Santo sea derramado sobre nuestras vidas y que podamos ser edificados por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén, amén. Como le dije, quiero hacer una diferencia, mis amados hermanos, de lo que es el levantamiento de la iglesia de Cristo al cielo y su segunda venida. Alabado su nombre para siempre. El rapto, mis amados, es el traslado, es la remoción de todos los creyentes al cielo. Nos dice en primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 al 18, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alabado el nombre del Señor. Qué tremenda es la palabra que nos da esta esperanza, mis amados, de que un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor levantará su iglesia. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, también a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en el verso 1 al 5 dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios,
creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y dice la palabra, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Así que, mis amados, el mensaje del retorno del Señor a la tierra, que está en su palabra más de 300 veces, mis amados, es lo que la iglesia está esperando. La segunda venida de Cristo y el retorno de Cristo con la iglesia es para establecer su reino milenial aquí en la tierra. Alabado el nombre del Señor. Estamos haciendo una comparación el uno al otro. Por eso el retorno de Cristo, el rapto, será para levantar la iglesia al cielo. Y luego la segunda venida será para que el Señor Jesucristo establezca su reino milenial aquí en la tierra. Vamos a leer la palabra del Señor en Mateo capítulo 24, en el verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todos lamentarán, todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Eso será su segundo o la segunda venida del Señor. Tenemos que hacer una diferencia porque lamentablemente la iglesia de Jesucristo está un poco confundida o asocia el uno con el otro mientras que son completamente diferentes. Veremos lo que es el rapto. Es solo para los salvos, que seremos arrebatados en el aire. Por eso, como le leímos en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 16, versos 16 y 17, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¡Qué esperanza maravillosa tiene el pueblo de Dios! Es algo, mis amados, que no tiene el que no conoce al Señor. Nosotros tenemos, como dice la palabra, una esperanza viva, una esperanza de que pronto iremos al cielo. Alabado el Señor, en ese rapto, cuando el Señor levante su iglesia de una manera cuando nadie se lo esté esperando. Pedro dice que será como ladrón en la noche, cuando menos lo estén esperando las personas. La segunda venida de Cristo es el regreso de Cristo a la tierra, mientras que el rapto es cuando el Señor se queda en las nubes y la iglesia será levantada para encontrarse con el Señor. Y allí nosotros, mis amados, estaremos con el Señor nos repartirá los galardones por nuestro trabajo. Por eso cuando leemos en Apocalipsis, en el capítulo 19, nos dice la palabra del Señor: entonces vi los cielos abiertos, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Por eso es la segunda venida de Cristo a la tierra. En Hechos capítulo 1, verso 11, cuando nuestro Señor ascendió a los cielos, porque mientras hablaba con ellos, nos dice la Escritura que una nube los rodeó y fue levantado al cielo. Y mientras todos contemplaban su ida al cielo, en Hechos capítulo 1, verso 11 dice: los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Qué tremendo, mis amados. En otra manera, el Señor en su segunda venida vendrá aquí a la tierra
pero con la iglesia. Ya nosotros estaremos con el Señor. Por eso el rapto de la iglesia al cielo es cuando Cristo busque a su esposa, la iglesia de Cristo, para morar con Él para siempre. Por eso ese verso de 1 Tesalonicenses en el capítulo 4 es tan crucial. Dice, luego nosotros los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ese será el arrebatamiento de la iglesia cuando Cristo regrese con su iglesia, con su esposa. En la segunda venida de Cristo, alabado Dios, Jesucristo vuelve a la tierra, pero esta vez con su iglesia, con su esposa amada, con quien se casó ya, alabado Dios, antes de la tribulación, cuando el Señor levante su iglesia. En Judas capítulo 1, verso 14, nos dice la palabra, de esto también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, y vamos a volver con el Señor. A su nombre sea la gloria. Qué esperanza maravillosa tiene la iglesia de Jesucristo. En Apocalipsis, en el capítulo 19, busquen la Biblia conmigo, en los versos 7 y el verso 8 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido, mis amados, que sea vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Por eso hay una diferencia entre el arrebatamiento, mis amados, y la segunda venida. Hay una distinción. Son dos sucesos que están separados por 7 años. El rapto será, amado, precisamente antes de la gran tribulación. La iglesia no la pasará. Hay personas que piensan, hay teólogos, ministros, pastores, que dicen que la iglesia pasará la gran tribulación, pero no será así. La iglesia será arrebatada precisamente antes de este suceso. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, verso 1, dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Por eso la iglesia será levantada precisamente antes de ese periodo de 7 años, que la Biblia llama la apretura de Jacob, cuando se desatará todos los juicios de Dios sobre esta tierra. Pero nosotros, la iglesia de Cristo, no esperamos estar aquí, porque ya estaremos gozándonos con el Señor. Ahora, la segunda venida de Cristo será después de la tribulación. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? En Mateo capítulo 25, en los versos 33 al 34, la Escritura lee de la siguiente manera. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabros. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Eso será cuando el Señor regrese con la iglesia para establecer su reino después de la tribulación. La iglesia estaremos allí. El Señor usa una ilustración con las bodas judías. Cuando la boda judía duraba 7 días, de esta manera la iglesia de Cristo, con su boda en el cielo, será 7 años. Mientras que aquí en la tierra habrá juicio como nunca antes.
Lo que nos está sucediendo, podríamos hacer referencia a la palabra, son principios de dolores. Lo que estamos pasando en estos momentos, amado, que nos ha tocado a nosotros vivir, no se puede comparar con lo que sucederá cuando Dios levante la iglesia. El arrebatamiento será eminente en un abrir y cerrar de ojos. O sea que no habrá oportunidad, amado, de arrepentirse, de congregarte, de pedirle perdón a ese ser querido, al pastor, al hermano. El restituir tu situación, tus problemas, amado. No habrá tiempo porque la Biblia dice que será eminente en un abrir y cerrar de ojos. En un pestañear. En 1 Corintios capítulo 15, en los versos 51 al 52, la Escritura nos dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aleluya. Eso será un día inolvidable. Alabanza al Señor cuando el Señor venga por su iglesia. Sea Dios glorificado para siempre. Aleluya. Qué tremendo cuando el Señor levante su iglesia al cielo y estemos ahí con el Señor, amado. Alabado el Señor, gozándonos en la presencia del Señor. La segunda venida de Cristo será después de la guerra del Armagedón. Y dice la palabra en Apocalipsis, capítulo 19, verso 17 al 20. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballo y de sus jinetes, y carne de todos los libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia, dice la palabra, fue apresada, el anticristo, y con ella el falso profeta, que había hecho señales delante de ellos, el cual había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado la imagen. Dice la palabra, estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Por eso la segunda venida del Señor será después de la tribulación, mientras que la iglesia vendremos en gloria con Él. Ahora, el rapto traerá consolación a los creyentes. En los tiempos del apóstol San Pablo, cuando le escribió a la iglesia de Tesalónica, ellos estaban bastante preocupados, porque ellos decían: ¿qué va a suceder si el Señor viene con aquellos que murieron? ¿Qué va a pasar con aquellos que ya fueron sepultados? ¿Cuál será la esperanza de ellos? Y quizás también usted, amado, estará pensando de esto. Por eso ese verso clave que tenemos que memorizarlo, amados, de una manera hasta que entre por nuestros poros y que nuestro corazón se llene de esperanza. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el verso 17 y 18, dice: luego nosotros, lo que quedamos, lo que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, hay que alentarnos con esto, amado. Aleluya. Es una esperanza que no tiene el que no conoce a Cristo. Aquel que vive distanciado de Dios. Aquel que está jugando con Dios. Que piensa que Dios le gusta jugar. Y juegan, amado, a ser creyente.
y viven distanciados de Dios. Pero déjeme decirle que en la segunda venida de Cristo será acompañada de mucho juicio como nunca, amados. Abra la Biblia conmigo y vaya al libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 hasta el 21, para que vea, amado, que lo que estamos sufriendo ahora no es nada. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Aleluya, qué terrible. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, aquellos que recibieron la marca, el 666, y que adoraron su imagen. Y dice luego que el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Qué terrible, hermano, una plaga terrible. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. El hombre no tiene ni idea lo que va a suceder. Y sigue diciendo: por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Aleluya, qué terrible. Amado, aquellos que se burlan del evangelio, que maltratan a los cristianos, que se burlan de ellos, que los hostigan, los persiguen, le dan muerte. Alabado el Señor. Pero ahí no se queda todo. También oí a otro ángel que dice desde el altar: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Por eso lo que está sucediendo ahora no se compara a lo que va a pasar a aquellos que se queden en la tribulación. Y los hombres se quemaron con gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. En vez de buscar a Dios, en vez de humillarse, en vez de entender que los juicios de Dios están para ser derramados sobre esta tierra, que tiene poder, dice la palabra. Y dice que el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Oye, es para uno decir, es para estar arrepentido de las obras, es para estar arrepentido de haber vivido una vida sin Dios. Pero no se queda ahí. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que tuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la bestia, alabado Dios, y de la boca de la bestia y del falso profeta, 3 espíritus inmundos, de manera de ranas, pues son espíritus de demonio que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso. Amado, cuando es que la batalla de la guerra de Armagedón será, hermano, la guerra de todos los poderosos de la tierra contra el Señor que viene montado en un caballo blanco con su iglesia. Y dice: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y dice la Escritura: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Allí es donde Dios va a reunir a todos. Y ellos pelearán contra el Cordero, pero el Cordero le vencerá. Y el séptimo ángel
derramó su copa sobre el aire, y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpago, dice la Escritura, voces, trueno y un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y la ciudad de las naciones cayeron, y la gran Babilonia, esa organización religiosa, vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, dice la Escritura, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento. Y los hombres volvieron y blasfemaron contra el Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Sobremanera grande. Blasfemaron al Señor. En vez de humillarse, en vez de buscar a Dios, en vez de darse cuenta, amados, que lo que le está sucediendo es por causa de su pecado, como lo que está sucediendo hoy, que es también un instrumento que Dios está permitiendo para que de esta manera el pueblo busque de Dios. Segunda de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare, sobre el cual es invocado mi nombre, y se convirtieren de sus malos caminos, aleluya, y buscaren mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos y quitaré su pecado y sanaré su tierra. Pero el arrebatamiento de la iglesia de Cristo será solo para la iglesia. Allí no habrá un solo inconverso. Allí no tendrá parte ningún religioso. Será el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor al cielo. Y en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 1, en adelante, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, respecto a la venida del Señor y de nuestra unión con Él, dice que no te deje de mover. Alabado Dios, como si fuera en el sentido en que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. ¡Qué blasfemo! Haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, dice Pablo, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio. Esa es la iglesia. El Espíritu Santo de Dios que mora en la iglesia es lo que está refrenando al anticristo, al hijo de perdición, al hombre de pecado. Alabado el Señor. Aquellos que están distanciados de Dios, hermano, van a sufrir en carne propia. Pero hay una señal que se está viendo en nuestros tiempos, que dice en estos versos que leímos, que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el anticristo, el falso profeta. Y él entrará, lo que dice en Mateo capítulo 24, la abominación desoladora de la cual habló Daniel. Él se sentará en el lugar de Dios haciéndose pasar por Dios. En el año 167 a.C., un personaje llamado Antíoco Epífanes entró en el templo y sacrificó un cerdo en el altar. Pero cuando el anticristo se manifieste, ¿qué más inmundo que él, que se sentará en el lugar de Dios, haciéndose pasar por Dios? Aleluya. Hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, la iglesia de Cristo.
La segunda venida tiene que ver con Israel y con el mundo impío, no con la iglesia. Dice Daniel capítulo 9. Leemos la palabra en el verso 26 y el 27. Y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Eso es lo que hará el anticristo. Va a confirmar el pacto a la mitad de los 7 años. Dice, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después con la muchedumbre de las abominaciones, amados, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Cuando la ira de Dios sea derramada sobre esta tierra, mis amados. Por eso hay una diferencia entre la segunda venida y el arrebatamiento de la iglesia al cielo. La iglesia en el rapto era, lo que era el rapto de la iglesia era un misterio en los tiempos de Pablo y para los judíos. Es más, la iglesia era un misterio, porque ellos no podían entender las revelaciones que habían tenido los profetas. Y no se daban cuenta que entre revelación y revelación había un valle en el cual estaba la iglesia. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 3, en el verso del 3 al 6, nos dice la escritura que por revelación me fue declarado el misterio, dice Pablo, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones, amados, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. ¿Y cuál es ese misterio? La iglesia del Señor, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y compartícipe de las promesas de Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¡Qué tremendo, amado! ¡Qué esperanza tremenda para la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo! Cristo viene pronto. Alabado en nombre del Señor. Él viene pronto por su iglesia para levantarla. Por eso habrá una gran diferencia, mis amados, entre el arrebatamiento de la iglesia de Cristo al cielo y su segunda venida de Cristo, que fue anunciada, mis amados, en el Antiguo Testamento. Leemos en Daniel capítulo 12, verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Uno para vida eterna y otros para confusión y vergüenza perpetua. Aleluya. Otros, hermanos, uno para vida eterna, que será la iglesia que será levantada, pero también otros serán resucitados para vergüenza y confusión perpetua. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versos 28 y 29, nos dice la palabra, no os maraville de esto, porque todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Aleluya. Unos saldrán para resurrección de vida y otros para resurrección de condenación. Qué tremendo, hermano. Nosotros estamos esperando que nuestro Señor venga por nosotros. Nosotros somos los que vamos a resucitar para vida. Nosotros no somos los que vamos a resucitar para perdición, sino para vida. Por eso dice, porque todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Qué terrible. Alabado el Señor. ¿Estás preparando para tu encuentro con el Señor? ¿Tomará usted parte en el rapto de la iglesia de Cristo al cielo? ¿O usted se quedará aquí en la tierra por toda la eternidad?
Alabado el Señor. ¿Estará usted aquí para siempre? Amado, por eso hay una gran diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia de Cristo al cielo y la segunda venida. No podemos confundir el uno con la otra. La segunda venida de Jesucristo será para Israel y para la humanidad. Pero el arrebatamiento de la iglesia de Cristo al cielo será para los redimidos, aquellos que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Y como leí en 1 Corintios capítulo 15, que este suceso será eminente, en un abrir y cerrar de ojo, en un pestañear. No tendrás oportunidad de arreglar tu cuenta con Dios, pero hoy tienes la oportunidad de arreglar tu cuenta con Dios. Mire cómo leímos en el libro de Apocalipsis, con todas las copas que fueron derramadas sobre la tierra. Y hubo, amado Úrseras, gloria al Señor, que hubo fuego, que hubo condenación, amado, aleluya. Y aún con todo eso, dice la palabra, que el hombre no se arrepintió, que el hombre continuó blasfemando a Dios, echándole la culpa a Dios por su pecado. Así es el tiempo que nos ha tocado vivir. Así será el día cuando venga el Señor en gloria. Cuando los hombres blasfeman contra Dios, que no le importa vivir distanciado y alejado de Dios. Piensa que el evangelio son para los ignorantes, para los analfabetas, pero el evangelio es para los sabios, porque Proverbio dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El pueblo que le sirve al Señor tiene esa esperanza viva, constante. Pedro dice que hay quienes dicen que el Señor tarda su venida. Alabado el Señor. Pero él dice que el Señor no tarda su venida como algunos tienen por tardanza, sino que fiel es Dios, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es el momento de entregarle tu vida al Señor. Estamos transmitiendo, mis amados, los cultos, los mensajes, no para engrandecer el ser humano, ni las organizaciones, ni los templos, ni las iglesias, ni los ministros. Es para proclamar el mensaje de salvación. Hay un mundo que se está perdiendo y Dios nos está dando esta oportunidad de poder proclamar el mensaje que transforma, que hace nuevas criaturas, que libra al hombre de condenación eterna. Que si no fuese, mis amados, por esta oportunidad, porque dice la Escritura en el libro a los Romanos, que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Y quizás hay personas que no tenían ni en su mente ni en sus planes, presentes o futuros, asistir a un templo, a congregarse con los hermanos para adorar y alabar al Señor. Pero Dios permite esta situación que estamos viviendo nosotros con el fin de que ellos también, quizás en el anonimato, quizás allí escondidas, están conectados para escuchar la palabra de Dios. Pero déjeme decirle que la palabra de Dios no torna atrás vacía. La palabra de Dios hace la obra para la cual Dios la ha enviado. Que esta palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, dice la palabra. Pero también esta palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es el hombre que piensa que Dios no tiene parte en su vida. Pero dice en Hebreos capítulo 4:13 que todas las cosas son manifiestas y están desnudas delante de aquel a quien tenemos que darle cuentas. Tarde o temprano el hombre tendrá que presentarse ante su Creador. Tarde o temprano se presentará delante del Dios Todopoderoso. Pero le hago una pregunta. ¿Cristo será tu Salvador
o tu juez. Tendrás a Cristo como abogado para interceder por ti delante del juicio del gran trono blanco. Cuando dice la Escritura que los libros se abrirán, el libro de la vida y el libro de las obras, y serán todos juzgados por lo que hay en los libros. Y dice la palabra que aquel cuyo nombre no fue hallado escrito en el libro de la vida del Cordero será lanzado al lago de fuego. Quizás tú piensas que servirle a Cristo es un bajón, como dicen. Que servirle a Cristo será algo como antiético, que lo hace usted no muy popular. Alabado el Señor. Pero cuando esté delante del Señor y se abran los libros, especialmente el libro de las obras, y presente este día en el cual Dios te permitió que esté conectado a través de Facebook, que no es por casualidad que usted está aquí. Aleluya. Es que Dios quiere salvarlo. Por eso traímos este estudio de la diferencia entre el rapto de la iglesia de Cristo al cielo y la segunda venida de nuestro Señor. En ese rapto, nosotros todos los que le servimos al Señor, que hemos sido justificados por la fe. La Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. A los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso la iglesia no pasará la tribulación. Porque la iglesia, alabado el Señor, ya fue redimida. Sus pecados fueron quitados. El creyente fue limpio con la sangre de Cristo. En Primera de Juan nos dice en el capítulo 1, si la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es la sangre del Señor. Aleluya. La sangre de los humanos mancha, la de Cristo quita las manchas. Por eso Dios te ha permitido conectarse en el día de hoy. Porque hay esa diferencia. La iglesia está confundida como que si va a pasar la tribulación, como que va a tener una segunda oportunidad, porque se habla de una segunda venida de Cristo a la tierra. Pero no será así. La iglesia del Señor, que hoy le servimos al Señor, cuando venga Cristo en un abrir y cerrar de ojo, si no tenemos parte en ese suceso, en ese acontecimiento bíblico, profético, histórico, aleluya, amado, no tendrá oportunidad de arrepentirte. Entonces, si usted piensa que la cosa está difícil ahora, cuando usted puede ir a comprar y puede vender, cuando el Señor levante la iglesia al cielo, como nos dice en Apocalipsis capítulo 4, que dice que se abrió una puerta. En el libro de Apocalipsis se abre una puerta 2 veces. Una para aceptar la iglesia, para llevársela para el cielo, y se abre otra puerta para que el Cristo de la gloria descienda a esta tierra en la segunda venida, después de la tribulación con su iglesia. Alabado el Señor. Pero aquellos que no le sirven al Señor, si piensa que esto es difícil, no podrás comprar ni vender si no recibe la marca de la bestia en tu mano derecha o en la frente. No podrás comprar. Tu sueldo será automáticamente registrado en ese artefacto, en esa marca de la bestia. Y de esa manera usted podrá comprar. Pero el problema no es comprar y vender. La Biblia dice que todo lo que reciban la marca de la bestia no tendrá parte ni suerte con el Señor jamás. No se podrá, por más que se arrepienta, será todo perdido. Hoy, dice la Biblia, es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Amigo, hermano, acerquémonos al Señor cada día más. Aprovechemos esto al máximo de lo que está sucediendo para buscar a Dios, para llenarnos de la gloria de Dios, amado.
que aunque estemos privados de congregarnos y vernos, saludarnos en la comunión de los santos en la iglesia, que nosotros podamos llenarnos del Señor en oración, leyendo, estudiando la palabra, orando los unos por los otros, amados. Aleluya, para ser tenido por digno de estar en pie cuando venga el Hijo del Hombre. Por eso la iglesia estamos esperando ese momento, cuando el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descienda del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, la iglesia, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y de esta manera estar con el Señor para siempre. ¡Qué esperanza! ¡Qué maravilloso! Usted piensa que está pasando una prueba difícil, que viene la burla y la crítica por servirle al Señor. No se preocupe, que al final del camino se hará diferencia entre el que le sirve y no. Al final del camino Dios hará la diferencia. Al final del camino nuestro, de este camino de espina, de prueba, de lucha y de batalla, pero al final del camino está la vida, está Cristo Jesús. Y pronto, después que el Señor levante la iglesia, estaremos 7 años en las bodas del Cordero. Aquí en la tierra esos 7 años se va a dividir en 2. La Biblia dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. El anticristo hará un pacto con Israel. Se va a restablecer los sacrificios. Pero como leímos en Daniel capítulo 9, que a la mitad de esa última semana, a la mitad de la tribulación, aleluya, se romperá el pacto. No se va a sacrificar más. Entonces el hombre verá los juicios de Dios, la ira de Dios. La Biblia dice en Apocalipsis que ellos pedirán que los montes le caigan arriba, pero será tarde. Cuando el Señor venga con su iglesia en esa batalla de Armagedón, cuando todos los ejércitos de la tierra, lidiados por el anticristo y el falso profeta, apunte sus cañones para el cielo para impedir a aquel que viene montado en un caballo. Dice la Escritura que él va a destruir los ejércitos del anticristo con el resplandor de su venida. ¡Qué maravilloso! Y nosotros vendremos con el Señor. Aleluya. Dice que cuando el Señor llegue a la tierra, se levantarán los muertos, los santos de la antigüedad. Bendecido el Señor. Que no eran parte de la iglesia, serán resucitados. Bendito el Señor. Dice que el anticristo y el falso profeta será lanzado al lago de fuego. El anticristo y el falso profeta van a inaugurar el infierno. Y luego aquí habrá 1000 años, 1000 años del reinado de Cristo con su iglesia aquí en la tierra. Uno de los objetivos más importantes del milenio es para que el hombre entienda que no es el diablo, que no es lo que le rodea, el ambiente, es su naturaleza caída. Porque hoy el hombre le echa la culpa al diablo de su fracaso y de su pecado. Pero cuando Dios establezca el reino milenial aquí en la tierra, y Satanás sea atado por 1000 años, y nosotros reinaremos con el Señor aquí, dice la palabra que después de los 1000 años Satanás será soltado. Durante esos 1000 años Satanás no estará en la tierra ni ningún demonio. Pero cuando Satanás sea soltado, engañará a las naciones, amados. Aleluya. Y Dios descenderá fuego del cielo y los consumirá. Ahí el hombre se dará cuenta, no era el diablo, es mi naturaleza caída. Es que no quiero servirle al Señor. Pero hoy, amigo, dale una oportunidad al Señor. Si tú has probado todo y todo te falla, prueba a Cristo.
Él viene pronto por su iglesia, en un abrir y cerrar de ojos. Esto corruptible, dice la Biblia, se va a vestir de incorrupción. Aleluya. Recibiremos un cuerpo glorificado en un abrir y cerrar de ojos. Por eso te digo, amigo y hermano descuidado, prepárate para el encuentro con tu Dios. Oremos. Tomémonos de la mano todos y vamos a orar. Vamos a orar por este mundo, por esta ciudad, por este país. Vamos a orar los unos por los otros. Vamos a interceder al Todopoderoso Dios por las almas que se pierden, por aquellos que no conocen a Dios, para que se acerquen a Dios. Aleluya. Para que ellos puedan acercarse a Dios y tocarle. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, yo me uno con todos los hermanos aquí en los Estados Unidos y en el mundo entero donde nos estén viendo. Te suplico, Dios de los cielos, en el nombre de Jesús, que tú salve a los perdidos, que tú, Señor, levante al hermano descuidado, que tú consagre tu pueblo, Señor, que tú perdone esta tierra, Padre Santo, que quite esta plaga, Señor, de todos los seres humanos, que el hombre pueda levantar su mirada al cielo y entender que tú reinas, que tú estás sentado sobre tu trono y que viene muy pronto por una iglesia santa y para aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida. Padre, sana a los enfermos, liberta a los cautivos, Señor. Desata toda ligadura de impiedad, de vicio, Señor, en la vida de aquellos que se limitan, que les impide, Señor, acercarse a ti. Oh Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. La gloria, la honra y la alabanza para ti. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dios es bueno y a su nombre sea toda la gloria. Vamos a orar, amados, aleluya, también por los que se han comunicado con nosotros. Aleluya, Matías Ramos de Arequipa, nuestro hermano Carlos González, la hermana Odalis Reyes, Cándida Sabino, la hermana Miros y Carlos Ortega, la hermana Mari Álvarez, Carmen Esteve, Isabel Cordero, Marisa Castillo, Migdalia Martínez, Alex Gambino, Dinora Esteve, Walter Pereira. También oremos por el hermano Mario, la hermana María Álvarez. Gloria a Dios. Oremos por la hermana Elizabeth Escárate, Patricia Carraza de Arequipa, Joel Mayorga de Perú, Marina y Guillermo Torreblanca de Perú, nuestro hermano Seri Inito, Isis González. Vamos a orar también por Fátima Sánchez de la República Dominicana, Angélica Roldán de Lima, Juan y Tato Barreda y todos los demás hijos de él, su mamá, aleluya, de Arequipa y su papá. Irene Gavino de Panamá. Vamos a orar también por Carlos González, César de León, Dana Méndez. Vamos a orar por la familia Chacón Belido de Arequipa, Roberto Morales. Alabado es Dios. Y por todos los demás que no tienen quizás los medios para poder, mis amados, conectarse. Todo esto que se han conectado con nosotros y lo que aún todavía lo están haciendo, tienen peticiones, amados. Tienen necesidades que ellos y solo Dios conoce. Y el Dios del cielo contesta toda petición. Aleluya. Acuérdese, hay una verdad que constantemente expreso en la congregación. Dios no siempre nos da lo que le pedimos, pero Dios siempre nos dará lo necesario. Vamos a orar. Tómese de la mano todos. Aleluya. Vamos a confiar en Dios. Que Dios abra las ventanas de los cielos y derrame bendición sobre su pueblo.
Aleluya. Y que ninguna plaga toque nuestra morada. Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret venimos ante ti, Señor. Mira todos estos hermanos, amigos que se han conectado, que han pedido la oración, Dios de los cielos. En el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesús, te pido por ellos, Señor. Tú conoces la necesidad apremiante. Oh Dios mío, sea de salud, sea, Señor, la necesidad material, sea que sea una necesidad espiritual, Señor. Tú la conoces. Oh Padre Santo, glorifícate en su vida. Rompe toda atadura, Dios mío, en el nombre de Jesús. Sana, Señor, toda enfermedad. Dice tu palabra que por las heridas de Cristo, por los sacrificios de Cristo en la cruz, nosotros somos curados. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Oh Dios mío, glorifícate. Trae, Señor, aleluya, que ellos puedan sentirte, Señor, de una manera en especial. Oh, que la razón les sea de vuelta, Padre, a aquellos que están un poco, Señor, trastornados, aleluya, confundidos, Padre Santo, y que ellos puedan aceptarte y buscarte cada día más en Cristo Jesús. Amén. Este es el pastor Carlos Capó. Por la gracia y la misericordia del Señor, pastoreo la iglesia cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial en la ciudad de Tampa, Florida. Nuestro templo radica en el 809 de la West Waters, ahí en la ciudad de Tampa. Alabado Dios, que esperamos muy pronto poder reunirnos nuevamente con la ayuda del Todopoderoso Dios. El teléfono también a llamar es el 407-928-7635. Y no olviden el domingo, mis amados, a las 10:30 de la mañana, donde estaremos nuevamente exponiendo la palabra del Señor. Dios tiene un mensaje para ti el domingo. No te lo puedes perder. A su nombre sea la gloria. Amén. Dios les bendiga, Dios los guarde y hasta el domingo a las 10:30.